Álvaro Climent, analista financiero, ¿cómo estamos? Muy buenos días o buenas tardes ya casi. Buenas tardes, Enrique. Bien, bien, sobrevivimos, que no es poco, a lo que nos viene encima. Sobremuriendo. ¿Qué nos viene encima a partir del próximo 1 de septiembre, don Álvaro? Porque tenemos un contexto para echarse a temblar y a llorar. Tenemos un contexto ya claro de subida de tipos, que ya hemos explicado hasta la saciedad, que no sabemos si va a ser suficiente para contener la inflación, porque también hemos explicado que esta inflación es de otra naturaleza diferente a las clásicas, no tanto debido a la demanda interna, sino al estrangulamiento de la oferta. Tenemos unos precios de la energía también disparados y no solamente por la guerra de Ucrania, sino por otras muchas circunstancias que también hemos contado. Tenemos un mercado de trabajo que, ¡ay!, yo creo que va a empezar a dar síntomas de que sigue realmente herido, no sé si de muerte, pero que sigue realmente herido. Yo no sé, no sé dónde mirar. Bueno, y en ese contexto de subida de tipos, pues un Euribor claramente al alza, con lo cual los consumidores pues lo van a empezar a notar ya seguramente en sus bolsillos un buen pellizco, su recibo mensual de la hipoteca. Y unos datos recientes, los hemos visto hace unas horas, independientemente de cuando veáis esta entrevista, de la IREF, también bastante desalentadores en cuanto a crecimiento y a PIB se refiere. ¿Hay algo que vaya bien en el contexto económico, don Álvaro? No, no hay nada que vaya bien. Y la verdad es que el panorama es complicado porque hay muchos factores que son difíciles de controlar. Yo separaría lo que es, digamos, la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania, de lo que es la política monetaria de los bancos centrales. Es decir, hay dos efectos que se han juntado en este momento y que, bueno, pues ya se venían anunciando. Hay que recordar que los bancos centrales llevan 10 años queriendo empujar la inflación. Venga inyecciones de liquidez, venga masa monetaria, venga alegría, venga todo tipo de programas. Y al final, pues ese, digamos, exceso de paternalismo del Banco Central Europeo pues ha llevado a que, además, con la crisis de Ucrania y todo lo que has comentado tú de la crisis de oferta y los cuellos de botella, pues hayan generado una crisis energética que, bueno, de alguna manera pone en entredicho y pone encima de la mesa una cuestión que para mí es fundamental. Es decir, tenemos una Unión Europea desde hace ya unos cuantos años, a la cual estamos financiando desde hace mucho tiempo para que nos encontremos en pleno siglo XXI y en el otoño-invierno del año 2022 con una posibilidad de cortes energéticos. Es decir, esto debería hacer pensar a muchos europeos realmente de para qué estamos pagando a todos estos burócratas, tecnócratas y ya no sé qué más llamarles durante todos estos últimos años. Es más, siguen todavía, la propia Ursula von der Leyen sigue ahondando en el problema. Vamos a seguir invirtiendo en renovables, vamos a poner más impuestos, vamos a pagar más fiesta de unas renovables que no han servido absolutamente para solucionar un problema energético como el que estamos viviendo en este momento. ¿Que el otoño-invierno va a ser difícil? Sí. ¿Que las diferentes regiones mundiales están actuando de forma diferente? También. Estados Unidos tiene un problema más de demanda que de oferta. Se está forrando con la venta de todo el GNL que nos está vendiendo Europa. El problema europeo está claramente en Alemania y en el norte de Europa, en donde Alemania depende un 40% de la energía que viene de Rusia, pero es que hay países en el norte de Europa que dependen un 70 o un 80%. De hecho, alguno ya está haciendo conversaciones unilaterales para mantener ese suministro en invierno. ¿Que esto va a llevar a una crisis, digamos, de recesión? Sí, vamos a ver una recesión. Como tú has comentado, la IREF hoy hablaba de menos 0,2%, con un 57% de datos de julio, ¿eh? No estamos hablando todavía de agosto y septiembre. Cuando lleguen las cifras de empleo de agosto y septiembre y cuando lleguen todas las cifras que tienen que llegar hasta finales de septiembre, la caída que la IREF probablemente estime va a ser mucho mayor. Es decir, adelantamos la recesión en España a un trimestre. Cuando esperábamos que fuese el cuarto, va a ser el tercero. Alemania, menos 0,4, lo ha dicho el Bundesbank hoy, con lo cual ya la estimación del tercer trimestre de Alemania es menos 0,4. Reino Unido va a entrar en recesión, Estados Unidos ya lo está.
Pero es que estamos viendo en todos los países, en Corea del Sur, en muchos otros países donde los déficits comerciales por la importación de materias energéticas está aumentando cada día más y los problemas de financiación de esos países evidentemente se están complicando. Está claro. Y por lo que se refiere al caso español, don Álvaro, esa isla energética que nos vende el gobierno socialcomunista en la que estamos, tanto en España como en Portugal, se está revelando, pues bueno, como que no es tal, o no es por lo menos tal como nos la venden, valga la redundancia. Todas las medidas que he intentado tomar, por centrarnos de nuevo en el asunto de la energía, ¿no? Porque al final también es muy intuitivo y es una cosa que la gente toca y ve y afecta directamente a su bolsillo, el recibo de la luz, el recibo del gas. Todas las medidas que ha tomado este gobierno, Teresa Rivera en particular, se han demostrado como ineficaces. Teresa Rivera que se está demostrando como una fina estilista, como una artista de la pista a la hora de vender como éxitos lo que no han sido más que fracasos. El otro día entrevistábamos a mi buen amigo Javier Peón, que es uno de los consultores que más sabe de energía, no solamente en España, sino en toda Iberoamérica, que me decía, claro, es que topar el gas, primero, no nos han aceptado el tope de los 30 euros que pedíamos, al final aquello quedó en 48, pero la doble vuelta es que el gobierno español no la quería, lo que ha provocado es que terminemos financiándolo, remontándonos, digamos, haciendo un histórico del segmento de los últimos 2 meses y medio, que los franceses les estemos financiando la energía mucho más barata a nosotros, mientras la seguimos pagando carísima. Hoy hemos visto un dato del megavatio hora que está ya en 355, 365 euros el megavatio hora. Yo no sé hasta dónde puede llegar, esto por lo que se refiere a las familias, pero las grandes industrias, bueno, los alemanes están todavía mucho peor, no sé si es un consuelo, pues van a tener problemas muy serios a partir ya de septiembre, ¿no? Para continuar con su producción normal, o muchas de ellas pues tendrán que irse fuera del territorio de la Unión Europea. Bueno, hay muchos factores que has comentado que son realmente preocupantes. Es decir, que los españoles estemos ya acostumbrándonos a un precio por megavatio hora de más de 300 euros ya es preocupante. Es decir, que nadie haya salido a la calle a protestar por esta excepcionalidad ibérica, como tú has comentado, que evidentemente, lejos de ser una excepcionalidad, al final la vamos a acabar pagando todos. Es decir, es cierto que el tope al gas limita la factura de determinados consumidores, pero el resto están pagando, digamos, la compensación que hay que dar a los ciclos combinados de gas, que son los que están produciendo electricidad en este momento junto con la nuclear. Ese es el problema, es decir, que seguimos en manos de políticos, como tú bien has dicho, de Teresa Rivera, que no tienen ni puñetera idea de lo que tienen que hacer y todo lo que están haciendo son medidas a corto plazo electoralistas, muy de portada de periódico, muy de boom, de mira lo que hemos hecho en España, que estamos por debajo de Alemania. No, perdónenme, pero no. Es decir, los precios del gas en Europa y la referencia del gas en Europa se ha ido a máximos históricos. Estamos ya en máximos históricos. Alemania está por encima de 700, pero las referencias europeas están por encima de los 360 euros. Esto va a redundar en un problema social, es decir, que no lo dude nadie. Es decir, esto no es una cuestión simplemente política o europea o de guerra entre naciones, no, no, esto es un problema social. Es decir, el día que llegue octubre o noviembre y en los países del norte de Europa, que no es España, en donde tenemos unas temperaturas relativamente más afables, se van a encontrar con un problemón tremendo, tremendo, por una política absolutamente ineficiente de estos últimos años en donde se ha decidido apostar por unas energías que no funcionaban y que además no solamente no funcionan y que no cubren las necesidades de demanda, sino que además nos ha costado un ojo de la cara. Si lo que pretenden es seguir con esa política, se están equivocando. Yo espero en algún momento, cuando llegue el momento crucial en invierno, cuando la gente no pueda tener agua caliente en su ducha o no pueda calentar su hogar o se encuentre con que tiene una penuria precisamente energética, no sé, los europeos reaccionemos y digamos, oiga, ya está bien de tomarnos el pelo, de gastarnos un montón de dinero en PERTEs eléctricos y en renovables y en placas fotovoltaicas, etcétera, cuando realmente el estado del bienestar que nos vendió la Unión Europea no es este, es otro completamente distinto. A todo eso, añadiré que Europa se va a una recesión. El euro por debajo de 1 contra el dólar. Importamos todavía más inflación energética.
sea, ya tenemos los déficits comerciales en Europa y en España absolutamente disparados, a 5.000 millones en España por mes, de las compras que hacemos a Estados Unidos de GNL, del gas natural licuado. ¿Qué más queremos? Estamos en agosto, no estamos en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre. ¿Qué más queremos y necesitamos ver para que las políticas que se están aplicando no son las adecuadas precisamente para ese estado del bienestar que nos vendieron en su día cuando entramos en la Unión Europea? Dos cosas altamente preocupantes para cerrar, Álvaro Climent. La primera, ya comentada, la posibilidad de cortes a partir de septiembre, de cortes energéticos, de cortes en el suministro de gas, de cortes de luz, incluso, es real. La gente piensa que vive en oasis, que vivimos en países desarrollados, en un país, en este caso del G20, la cuarta economía de Europa si excluimos el Reino Unido, y hay que empezar a decirle al respetable que estamos, bueno, pues hablando de algo muy serio. Hombre, tú que conoces el mundo empresarial y como yo hemos vivido ya muchas etapas, es decir, sabes que siempre existe un plan de contingencia, ¿no? En este caso no hay ningún plan de contingencia. No No han lo previsto ningún plan de contingencia. Europa no tiene soluciones a corto plazo para su problema de suministro energético. No lo tiene. Y en el momento en que Rusia, el zumbao de Putin, tiene la posibilidad de cortar el Nord Stream 1, como lo acaba de hacer, por mantenimiento durante 3 días, se te disparan todos los precios. Pues claro, Putin, por más sanciones que le hemos puesto y por más restricciones que se han puesto precisamente a todas las transacciones comerciales, sigue tan tranquilo. O sea, el mundo ruso está acostumbrado a las penurias, el mundo europeo no. El mundo europeo no. Con lo cual me da la impresión de que nos podemos encontrar en una situación en el último trimestre del año socialmente muy preocupante. Muy preocupante porque va a afectar a todas las clases, no solamente altas, medias, sino también las bajas. Las bajas son los que peor lo van a pasar. Con lo cual nos vamos a encontrar en una situación en la cual alguien por fin va a cuestionar para qué sirven tantos parlamentarios europeos y tantas comisiones y tantos chiringuitos y tantos no sé qué que tenemos, si realmente en el siglo XXI, año 2022 y en agosto de 2022, estamos planteándonos la posibilidad, como tú bien has dicho, de que te restrinjan el agua caliente, o que te restrinjan la electricidad, o que te pongan horarios para consumir. Esto no se veía ni se esperaba jamás de la Unión Europea. Por fin nos damos cuenta de que hay X políticas ideológicas y que se han vendido además a todo lo que es el poder ruso en cuanto a toda la ideología de todos los ecologistas en Europa, prohibiendo una serie de desarrollos de energía que tenemos y que podrían funcionar perfectamente y que nos daría una cierta estabilidad e independencia energética. Y no la tenemos. Para no irnos de tiempo, me gustaría un día, la próxima vez que charlemos, don Álvaro, dedicarnos un poquito más en extenso al apasionante mundo para mí de las divisas, pero explíqueme en dos palabras para terminar por qué es malo o no. Yo creo que es catastrófico esa pérdida de la paridad con el dólar. Estábamos acostumbrados hasta anteayer, como quien dice, a que por un euro pues nos daban 1,18, 1,19, $1,20. Ahora tenemos un cambio de 1 contra 1 o incluso perdida esa paridad, como usted ha apuntado hace unos minutos. Esto es nefasto, por ejemplo, para las importaciones, por no meterme ya en el mundo latinoamericano, iberoamericano, donde tienen prácticamente dolarizada buena parte de su deuda y que van a empezar iba a emplear un término vulgar, van a empezar a sudar sangre, ¿no? A sudar peladillas. ¿Esto es coyuntural o se va a mantener en el tiempo? A ver, esto es coyuntural, pues depende de cómo evolucione toda la evolución geopolítica a nivel mundial. Está claro que hay un problema de fondo que la Unión Europea no ha sabido atajar, así como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido han subido los tipos rápidamente para atajar esa inflación, Ajá. porque tenían un problema diferente al que teníamos en Europa, que era una inflación de oferta. Es evidente que Europa se ha quedado atrás. Es decir, una vez más, volvemos a decir lo mismo, los políticos europeos no han sabido coger el toro por los cuernos y no han sabido darle ese golpe que tenían que haberle dado en su momento a una situación de desmadre de la inflación absoluto. Hay que recordar, Los chinos y los turcos los han bajado, ya sé que no tiene nada que ver y tampoco es por abrirle a usted otro melón. bueno, podemos abrir muchos melones. El caso de los chinos tiene un problema inmobiliario y de promoción inmobiliaria tremenda. Y luego, bueno, pues su demanda evidentemente ha caído claramente. Lo que pasa es que China, como tú bien has dicho, es decir, el efecto del euro contra el dólar está generando una inflación importada. Es decir, en Europa estamos importando inflación a saco.
sea, al margen de la que ya tenemos nosotros, estamos importando inflación por todos los productos energéticos que compramos. Pero es que Corea del Sur también. Hoy salía el dato precisamente de que se han ido a máximos prácticamente en el déficit comercial por el problema del precio de la energía. China va a su bola, igual que Rusia, igual que Turquía, y se dedican a bajar tipos de interés con inflaciones, en el caso de Turquía, del 80%. Es decir, es Venezuela, ya conocemos algunos países similares a esas decisiones de Erdogan, que evidentemente lo único que llevan es al empobrecimiento de la población y evidentemente a una lira absolutamente destrozada. Dicho Argentina eso, vino hacia el abismo una vez más. bueno, Argentina ya hace años que lleva en el abismo. Es decir, yo no sé cuántos rescates ya les ha puesto el Fondo Monetario Internacional encima de la mesa y el Banco Mundial, porque es que ya no. Es que esa patada a seguir no tiene ningún sentido. Es decir, Don Álvaro, si luego no los pagan. bueno, no lo pagan, efectivamente. Ese es el problema, que o nos ponemos serios, que es lo que intento decir desde el principio, o realmente los organismos internacionales empiezan a ponerse serios. Y lo voy a decir por España también. Es decir, que nosotros estemos en la Unión Europea y que se esté consintiendo que en España el déficit público se está disparando, el gasto público está absolutamente disparado en una situación de guerra y de crisis energética, donde la gente está pagando una inflación real en su bolsillo, en el supermercado, del 40%, Ujú. no tiene ningún tipo de nombre. Es que no sé cómo calificarlo. Es decir, ante esa situación es evidente que tenemos que tomar una decisión. Es decir, alguien tiene que tomar esa decisión en cuanto a las políticas que se están aplicando en los diferentes países. Hay países que lo tienen claro, que son independientes, como Estados Unidos, como puede ser Canadá, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, y luego hay países como China y Rusia, pues que van a su puñetera bola, que contaminan medio planeta, pero nadie les dice nada. Bien, genial. Dicho eso, es evidente que nos vamos a meter en Europa en un problema muchísimo más gordo que en el resto de estas economías que he comentado. Y ese problema es un problema social. Es que no nos olvidemos que estamos hablando de problemas sociales, que ya hemos visto los altercados en Francia, que ya lo hemos visto en Holanda, que ya hemos visto con los agricultores, con los ganaderos, con la industria del sector primario. Es que Alemania es un país industrial, que sus exportaciones están cayendo, que nos vamos a encontrar con una capacidad de financiación mínima en Europa para poder financiar nuestra actividad económica. Y en algún momento España tendrá que salir a endeudarse en los mercados y, pues imagínate, hablabas del Euribor al 1,30. Esa Yo prima de mi, riesgo, don Álvaro, esa prima de riesgo. bueno, la prima de riesgo está anestesiada, es decir, pero la realidad es que tú pagas ahora un Euribor a 1,30. Bueno, ya ves tú qué drama. Tú y yo los hemos pagado al 5 y al 6, es decir, y Sí, al 15. Y al 15, es decir, esa normalización monetaria es la que hay que separar de lo que es la realidad de la economía. Si la normalización monetaria llegará y llegaremos a tipos del 4, del 5, del 2, del 3, que serán aceptables, que son los que tienen que ser, que es lo que siempre se ha pedido, con una inflación del 2%, del 2,5%. Pero lo que no puede ser es que tengamos tipos negativos en el Euribor, porque no tiene sentido. Es que no puede ser que los bancos se financien en negativo, que les pague el Banco Central Europeo por endeudarse. Pues claro, eso es una normalización. Lo otro es un descoloque del mercado de demanda y oferta provocado por una situación como la de Ucrania, en la cual se han reflejado los problemas acumulados de toda esta política monetaria de los últimos años. Se han acumulado todos juntos. ¿Pasará? Pasará. ¿Pero nos tiraremos un par de años complicados? Sí, no tengo ninguna duda. Pues vienen curvas. Don Álvaro Climent, como siempre, un placer y un lujo el contar con sus valiosas opiniones y sus análisis. Cuídate mucho, amigo. La semana que viene, cuando tengas avión o cuando estemos ya todos reincorporados, cuando volvamos a Madrid, nos alejemos tanto de esas maravillosas costas españolas como de estos rincones de la Castilla profunda tan propios para meditar y para reencontrarse, aunque sea unos días con uno mismo, pues nos volveremos a saludar personalmente, a compartir alguna cerveza y a continuar el curso político que, insistimos, viene complicado. Un fuerte abrazo, Álvaro. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, un placer.